Bien, muy buenas tardes. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, como todos los meses y en homenaje a su fundador, eh, SENDA y su destacado panel estable se complacen en presentar el informe económico Hugo Facio Riegasi, que analiza los principales eventos económicos internacionales y nacionales del mes precedente e incluye sus índices mensuales de actividad económica interna I+6, correspondiente al mes de julio de 2026, actualizados con los registros previsionales de mayo de este año, recién publicados por la Superintendencia de Pensiones. Como se sabe, estos constituyen censos virtuales de la población mayor de 16 años y de las nóminas de pago de todas las empresas y personas empleadoras del país. Nos rotamos entre los panelistas estables de Senda para iniciar esta conversación acerca de los principales, digamos, hechos económicos internacionales y nacionales. Y en esta ocasión, nuestro querido compañero Álvaro Gallegos va a dar inicio a esta conversación. Seguidamente, intervendrá nuestro querido, digamos, Andrés Solimano y en representación del pueblo trabajador directamente, digamos, nuestro querido Mario Villanueva. Y después yo voy a, eh, digamos, presentar el I+6. Ya hemos acordado más o menos la distribución del tiempo y es un agrado para mí y un honor dejar con ustedes a Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones, un destacadísimo economista nacional y miembro del equipo económico de uno de los partidos políticos más importantes del país. Querido Álvaro, adelante. Muchas gracias, estimado Manuel. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este reiterado y regular encuentro para comentar las novedades económicas, políticas y, por supuesto, también el informe de I+6 que tú llevas adelante con tanta regularidad. Así que un gusto estar acá. Un saludo a los presentes en el panel y también a las personas que nos están escuchando. Bueno, grandes novedades económicas no hay en el mundo respecto de lo que hablamos en la sesión pasada. El crecimiento global se estima, de acuerdo con el Banco Mundial, Me parece que se cortó ¿sí? eh, no, no te escuchamos, Álvaro. Yo lo escucho bien, ¿ah? Yo también lo escucho bien. Ahí sí, perdón, debe Ya, haber sido yo. tiene un problema de escucha, Manuel. Aparte que Ya. estoy sordo. Bueno, entonces iba diciendo que a nivel global no hay grandes novedades económicas respecto a lo que conversamos en la última sesión. El crecimiento global se estima para este año en el orden del 3% y para el próximo año 2027 se espera una leve mejoría a un 3,4 como crecimiento global de todas las economías del planeta. Ahora, esto no es parejo. Las economías avanzadas no crecen mucho. Europa se espera que crezca entre un 0,9 este año y una leve mejoría 1,2 en el próximo año. O sea, sigue en esta línea de estancamiento la economía de Europa Occidental. Estados Unidos son un poco más activos, pero igualmente sus números no son eh, muy bollantes. Se espera un 2,3 para este año y para el próximo una leve baja al 2,2. Y en general las economías avanzadas pasan de 1,7
en la previsión para este año de crecimiento a un 1,8 en el año 2027. Es decir, el crecimiento del 3% y 3,4% del que hacía referencia hace un rato atrás va a estar impulsado principalmente por las economías emergentes, principalmente, esta vez no tanto China, pero fundamentalmente India e Indonesia son las que van a tirar el carro en los próximos años. Esa es la situación general de crecimiento. Y este crecimiento está fuertemente atado o conectado con la situación geopolítica que se está dando en la zona del Golfo Pérsico, a consecuencia de la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Todos estos pronósticos, por lo tanto, son dependientes de si ese conflicto se resuelve favorablemente en términos de que se llegue a algún tipo de acuerdo de paz, o si se prolonga en el tiempo. Hasta ahora ahí tenemos una gran incertidumbre al respecto, porque hay una actitud cambiante del principal agresor, que es Estados Unidos, en que llega en algunos momentos a acuerdos de cese el fuego y de pronto sin advertir mucho, cambia de opinión y vuelve a agredir y bombardear la zona, cosa que en este momento de hecho está ocurriendo, ¿verdad? Y a su vez entonces Irán tiene que responder y está eh, eh, bombardeando las bases militares de Estados Unidos en los países del Golfo. Y las últimas noticias al respecto no son muy alentadoras, porque por primera vez Estados Unidos reconoce que esos bombardeos de Irán están causando muertes de soldados norteamericanos. La última cifra que escuché es que habría 3 militares norteamericanos fallecidos y una cifra bastante más numerosa de heridos. Si esas cosas se empiezan a confirmar, bueno, lo más probable entonces que tengamos una intensificación del conflicto, porque el presidente Trump ha señalado que todas esas muertes, eh, no sé, no recuerdo las palabras exactas, pero que Irán pagará por esas muertes. Bueno, veremos qué pasa, porque también está la reacción interna dentro de los Estados Unidos respecto de esta situación. Trump llegó al poder hablando que iba a terminar con las guerras interminables, ¿verdad? Las endless wars que habían impulsado sus antecesores en la Casa Blanca, y lo que ha ocurrido ha sido lo contrario, que se ha metido en otras guerras, y que también no parecen tener término, no parecen tener un objetivo claro, una estrategia clara desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos respecto a qué es lo que quiere lograr para eh, para resolver el conflicto. Entonces, todo indica que esta incertidumbre geopolítica continuará por un buen tiempo más, y es imposible predecir mucho aquello, porque básicamente depende de las decisiones del presidente de Estados Unidos, que son difíciles de predecir. Así que tenemos entonces esa situación en cuanto a crecimiento, y también implica que la inflación global también tiene pronóstico reservado, eh, porque hay un efecto muy directo a propósito de los precios del combustible, del petróleo, que se traspasa a las economías domésticas. Nosotros lo vivimos, ¿no es cierto?, con gran escándalo a principios de año, en esa cosa tan extraña y torpe que decidió el ministro de Hacienda. Bueno, y entonces la inflación en Estados Unidos sigue relativamente alta. Déjame encontrar acá, está.
estamos hablando que en general para el mundo la inflación va a subir de 4,1 a 4,7 de acuerdo con el Banco Mundial, para el mundo. Entonces, las economías avanzadas van a sufrir también una intensificación de la inflación de un 2 a un 3. eh, las economías emergentes, lo mismo, de un 4 y fracción a un 5% anual la inflación, de manera tal que esta situación está generando eh, inestabilidad monetaria en el mundo y no tenemos señales claras de solución. Reitero entonces que el factor principal es la exposición a la crisis del Golfo, a la guerra que se está dando ahí, y por otro lado se compensa el elemento negativo que proviene de ese conflicto por un ciclo de inversiones tecnológicos a propósito de la inteligencia artificial, que es el único impulso eh, eh, positivo para la actividad económica relevante. No hay otro, o sea, no hay otras cosas que estén estimulando la actividad sin perjuicio de que esa actividad tecnológica eh, sea igualmente muy volátil, porque es una tecnología que avanza de manera muy dinámica y tiene varios frentes que la amenazan. Me refiero a la actividad de inversión tecnológica en el occidente. Y esa amenaza viene principalmente de China, que le saca ventaja inesperada a Estados Unidos en muchos aspectos de esa carrera tecnológica, eh, de modo tal que no podemos esperar tranquilidad o una proyección tranquila respecto de lo que va a ser el crecimiento en el mundo y en los países desarrollados y avanzados. Ese más o menos entonces es la situación. Hay un efecto además muy fuerte en los precios de fertilizantes. Lo primero, obviamente, en petróleo y gas natural, que son los combustibles, pero eso inmediatamente repercute en los fertilizantes, también en los alimentos. Hay muchos fertilizantes que además tienen como insumos principales eh, componentes del petróleo, de manera tal que todo esto está muy atado, muy conectado y está generando esta perspectiva de bajo crecimiento, inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales entonces esto ha llevado a que la Reserva Federal eh, haya continuado con una política de tasas de interés restrictivas a, a, al contrario de lo que espera Trump, que siempre ha estado promoviendo una baja de la tasa de interés de política monetaria de la Reserva Federal, pero no obstante que ya reemplazó al Jerome Powell a cargo de la presidencia, y tiene un señor que en este momento no recuerdo su nombre, Darvish, creo que es Mark Darvish, o algo así. Bueno, esa Reserva Federal eh, no ha podido flexibilizar la tasa de interés porque siguen existiendo las presiones inflacionarias. Ese es el estatus, por lo tanto, de la economía internacional. En el caso nuestro, eh, bueno, somos receptores de esta crisis, de los efectos de esta crisis, por cuanto somos eh, eh, importadores netos de los combustibles, y ya, como dije hace un ratito, bueno, se produjo este traspaso directo e inmediato de la alza de los precios de los combustibles a los mercados domésticos, y eso ha golpeado seriamente las expectativas económicas en el caso de Chile. Y, y de hecho,
el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que probablemente ese bencinazo había causado una baja en la expectativa económica de la población, y de ahí que entonces tengamos una economía que continúe estancada y que no muestra señas de recuperarse. Y uno de los puntos que los economistas miramos es que es si la demanda está o no está activa, y vemos o evaluamos que esa demanda está deprimida porque después del bencinazo lo que se esperaba naturalmente era que hubiese efectos de segunda vuelta. Es decir, primero subieron los combustibles muy fuertes y luego todos estábamos esperando, bueno, cuál va a ser el efecto en todos aquellos bienes que tienen como insumo los combustibles o que requieren de combustibles para ser trasladados y distribuidos y que lleguen a la población, particularmente los alimentos. Y curiosamente, esos efectos de segunda vuelta no se han visto claramente reconocidos por las mediciones de inflación de la canasta de alimentos que hace el INE. Entonces, la, el análisis que se hace es que las empresas en general no han logrado traspasar el aumento de los costos a los precios al detalle, porque simplemente la demanda está deprimida y no es posible hacer ese manejo de equilibrio, y por lo tanto es posible que las empresas estén obligadas a estrechar sus márgenes para mantener las ventas. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy día, y, eh, y estamos esperando los efectos que va a tener este proyecto mal llamado Reconstrucción Nacional, ¿verdad? Que introduce una cantidad de reformas en materia tributaria que es realmente sorprendente y probablemente nos genere una situación aún más incierta en la economía. En principio, para iniciar el análisis, bueno, este es un proyecto que es deficitario en términos fiscales. Parte con una rebaja tributaria para que beneficia a los más ricos, a través de esa rebaja la tasa corporativa del 27 al 23, si bien es escalonada, la suma de esas rebajas se estima en alrededor de 4.000 millones de dólares para las empresas. Y esa rebaja además implica un beneficio directo a sus dueños, por cuanto la reforma también está reintegrando el sistema tributario, de manera tal que los accionistas, los dueños de esas empresas, que ahora van a pagar menos impuestos, van a poder usar como crédito tributario para su propio pago de global complementario los pagos de impuestos que hagan las empresas de las cuales ellos son dueños. De ahí hay un efecto en cadena que es un regalo, pero completo, para los dueños del capital en este país. Adicionalmente, está otras rebajas tributarias, como es el caso del impuesto territorial, que también es una reducción que no toma en consideración, o sea, que beneficia directamente a los ciudadanos con mayor patrimonio inmobiliario, eh, sin respetar el criterio de la equidad vertical, aquella que dice el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos, porque no respeta la ley del impuesto territorial, aquella que tiene una sobretasa de 7% para las propiedades que superan, o para el conjunto de las propiedades que tiene un contribuyente en particular, que supere alrededor de 500.000 dólares en total. En el caso hasta ahora, esas propiedades pagaron una sobretasa del 7%, que era una manera de
de darle un cierto, una cierta equidad al tema del impuesto territorial, ¿verdad? Y esta rebaja simplemente ignora esa diferencia y es transversal para todos los, no importa cuál es el valor, el avalúo de la propiedad de un contribuyente, la primera vivienda de ese contribuyente quedará exenta si el contribuyente tiene más de 65 años. Y entonces viene la ironía, porque la mayoría de los ministros viven en residencias que tienen valores, de acuerdo con sus declaraciones de patrimonio, que son públicas, que superan el $1.000.000 cada una. ¿Ah? Bueno, y entonces se van a ver directamente favorecidos por su propia política en una... Lo que tiene a nivel más global, no solamente respecto al ministro, pero a nivel global de la economía, esto tiene un efecto muy regresivo porque beneficia a los mayores patrimonios inmobiliarios de este país. Y por otro lado, desfinancia a las municipalidades. Las desfinancia en dos aspectos. El primero es en el financiamiento que recibe el Fondo Común Municipal, que es un mecanismo por el cual las municipalidades de mayores capacidades recaudatorias de estos impuestos le transfieren a las municipalidades más pobres, municipalidades rurales, de pueblos pequeños, etcétera, les transfieren una gran cantidad. El 60% del Fondo Común Municipal proviene de este traspaso. Entonces, va a ser el primer efecto, va a ser ese, que las municipalidades de menores ingresos, de regiones principalmente, de provincias, de sectores rurales, bueno, simplemente no van a tener los ingresos que estaban acostumbrados a disponer para resolver los problemas locales. Y la segunda pata es las propias municipalidades más solventes, más ricas, que, bueno, no van a recibir contribuciones de sus ciudadanos de su comuna, porque esos ciudadanos van a estar beneficiados por la exención de la construcción de la primera vivienda. Entonces, ustedes se imaginan comunas como Lo Barnechea, Vitacura, donde vive la clase más acomodada, bueno, la cantidad de recursos que eso significa, o de erosión de recursos para esas municipalidades, también es notable. Así que tenemos ahí varias consecuencias nefastas. Está, por otro lado, esta cosa tan extraña, pero tan extraña, de que se obliga al Estado a indemnizar a las empresas que presenten proyectos a las instancias de análisis ambiental, etcétera, y si esos proyectos son rechazados en esas instancias, entonces el proyecto, perdón, claro, la nueva ley esta, obliga al Estado a indemnizar a esas empresas que presentaron esos proyectos y que finalmente no pudieron prosperar por razones ambientales. Es una curiosidad a nivel global, es una anomalía total y completa, y convierte al Estado en un asegurador de proyectos, lo cual es totalmente ridículo. Los empresarios se definen como tomadores de riesgos, pero resulta que acá van a prestar proyectos, y si esos proyectos contravienen reglas de protección ambiental y por tanto no pueden prosperar, van a ser indemnizados, o sea, no van a tomar ningún riesgo al respecto, lo cual es una cosa bastante contradictoria. Después está esta otra cosa, que es la que ha tenido mayor relevancia mediática, y es el de la invariabilidad tributaria, que también es una cuestión anómala, ¿no? En varios sentidos. Primero porque es una suerte de extralimitación de la actual legislatura, en el sentido que aprueba una invariabilidad tributaria por 25 años, ahora quedó definida con una cierta gradualidad después de un acuerdo con unos senadores del PPD, pero en definitiva, esta legislatura lo que hace es que restringe la facultad de las próximas legislaturas, ¿verdad?,
cuando haya nuevamente renovación del Parlamento, de la Cámara y de Diputados y del Senado, le restringe su facultad de modificar, ¿verdad? Las tasas tributarias. Lo cual es bastante insólito y por eso es que, como ustedes ya seguramente saben, ¿no es cierto?, es que los partidos de oposición hicieron reserva de constitucionalidad y van a recurrir al Tribunal Constitucional para intentar revertir esta situación tan extraña. Bueno, no solamente van a intentar revertir esa modificación que se aprobó en la ley miscelánea, sino también aquella que ya comenté respecto de la compensación a los proyectos que no logren superar las exigencias ambientales, que también es una cosa eh, que entra, en mi opinión al menos, en contradicción con el orden público económico, porque el Estado no puede ser un asegurador de proyectos fracasados. Imagínense ustedes la, aquí lo que se promueve con esto, el incentivo que se presenta aquí, es para las empresas. Es bueno presentar cualquier proyecto. No importa si es un proyecto que arrase con determinada rasgo del medio ambiente, no importa, porque si le rechazan el proyecto, bueno, lo van a indemnizar a ese inversionista temerario. Entonces están promoviendo unas conductas bastante insólitas. Así que la perspectiva, por lo tanto, no es muy halagüeña, porque además toda esta historia de la rebaja tributaria tan descomunal, parte de una idea que primero no tiene o carece, ¿verdad?, de fundamento académico en la disciplina económica. No hay ningún economista serio en el mundo que promueva la rebaja de impuestos como un mecanismo de incentivo a la inversión. Y por una razón muy obvia, porque la tasa de impuestos es un factor dentro de los muchos que analiza un potencial inversionista, y no necesariamente la principal. Es, es un factor secundario, porque el principal factor que lleva a un inversionista a evaluar inversiones y a querer llevarla a cabo es la tasa de rentabilidad, la tasa de ganancia, no hay otra. Y a esa tasa de ganancia, ¿no es cierto?, para llegar a una estimación, bueno, se hacen profundos estudios muy detallados, llenos de datos y cosas y de supuestos, por lo cual contratan a ingenieros, economistas y otros profesionales. Y la razón, perdón, la línea fundamental de esos análisis es la posibilidad de que ese proyecto tenga éxito en materia de generación de ingresos, es decir, de ventas. Y sobre esa base, según el capital aportado, bueno, ¿cuál es la rentabilidad que esos ingresos van a generar al dueño del proyecto en el largo plazo? Y para eso están una serie de cosas técnicas, ¿verdad? Y se usa esta herramienta del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, y por supuesto la volatilidad en torno a esos valores que son estimaciones, ¿verdad?, de los analistas que evalúan los proyectos, y por lo tanto, en ese análisis, la tasa de impuestos todavía nadie la ha tocado ni la ha mencionado. Y no hay ningún inversionista, la otra vez hablando con otro colega, concluían que ningún mandante para una evaluación de proyecto, ningún mandante pone en primer lugar la tasa de impuestos para calificar si un proyecto de inversión se va a iniciar o se va a desechar. Eso no existe, simplemente no existe. Yo, en mi experiencia, me dedico a esa cuestión. Nunca lo he escuchado. Por supuesto que es importante, quieren saber cuál es la tasa de impuestos que va a generar se le va a aplicar a ese flujo de utilidades de ese proyecto, ¿verdad? Y bueno, y además que no se fijan
en la tasa de pizarra que podríamos llamar, que podría ser el actual 27, que mañana podría ser el 23, ¿verdad? Sino que se fijan en otra cosa, se fijan en lo que se llama la tasa efectiva. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿qué diablo es la tasa efectiva de impuestos? Bueno, es la tasa que resulta después de que esos ingresos y esos gastos y esos costos pasan por el sedazo de la contabilidad de la empresa. Y la empresa, si tiene un buen equipo contable y de asesores tributarios, hace uso de todas las exenciones que la legislación tributaria le allana. Y en consecuencia, la regla general es que las tasas efectivas, al menos acá en Chile, son entre 3 y 4 puntos inferiores a la tasa de pizarra, por así decirlo. Es decir, el año pasado, con una tasa del 27, una tasa efectiva para cualquier empresa, si ustedes incluso hacen el ejercicio tan fácil de ir al estado financiero, ¿verdad? Tomar la utilidad ante impuestos, ver cuál es la provisión de impuestos a pagar, hacen la división y se dan cuenta que no es 27, no lo es. Está en el orden del 21, 22, por ahí anda la cosa, depende qué tipo cómo esa empresa está gestionando principalmente sus activos. Por ejemplo, un solo ejemplo, para no latearlo, porque está tan árido, la contabilidad es tan fome esa cuestión. La famosa depreciación o el sistema de depreciación a la cual esa empresa tenga acceso. La depreciación simplemente es la manera de llevar a pérdida el costo de la inversión. O sea, usted construyó una fábrica que le costó 10 millones de dólares y eso es un activo, bueno, y ese activo usted lo va a depreciar en el tiempo. Y si es lineal a 10 años, a simplificar, bueno, va a llevar a pérdida 1.000.000 y ese 1.000.000 que lleva a pérdida disminuye la base tributaria de esa empresa. Bueno, y de esa manera, con diferentes mecanismos, depreciación acelerada y otros diversos fórmulas que se aplican a la depreciación, varía, por lo tanto, la obligación tributaria de la empresa. Y nosotros en Chile tenemos una cuestión que se usa y es que lo que se llama la depreciación instantánea. Te preguntan, ¿qué diablos es eso? Bueno, muy simple. Si usted hace esta inversión que estamos hablando del 10 millones de dólares y la efectúa de manera concreta, real, ¿verdad? Construyó una planta que contablemente significaron 10 millones de dólares. La depreciación instantánea, como su nombre lo dice, permite pasar a pérdida de inmediato, en ese mismo ejercicio en que se incurre en el costo, esos 10 millones de dólares. Y por lo tanto, la base tributaria de esa empresa disminuye en 10 millones de dólares, ¿verdad? Y en consecuencia, para terminar el cuento la tasa efectiva, perdón, la tasa que se aplica a los resultados tributarios de esa empresa se aplica sobre una base de 10 millones de dólares inferior. Y eso es un gran incentivo para la inversión. Es la renuncia del fisco a recibir determinados tributos para beneficiar o para estimular a que las empresas hagan estas inversiones. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de activos físicos que tenga que adquirir esa empresa para su proyecto, mayor va a ser ese beneficio tributario, y ya con eso, ¿qué más quieres? Dice. No, pero estos tipos insisten en algo que no genera ninguna motivación adicional. Es decir, el inversionista no se va a convertir de la noche a la mañana en más ávido de tomar riesgos si que le bajaron la tasa de impuestos. No, no va a pasar. El inversionista tiene su manera de verse y eso no lo afecta la baja de la tasa de impuestos. Sobre todo, que esta rebaja del 27 al 23 es incondicional. O sea, no le están pidiendo a ese contribuyente que haga una inversión y en función de que hace esas inversiones, ¿verdad? Porque en vez de distribuir dividendos los retiene para hacer inversiones, entonces tiene derecho, tiene acceso a una tasa de
de impuesto inferior, como sería la del 23. Pero este proyecto no pone ninguna condición. Entonces es una cuestión realmente absurda que, que no se entiende, ¿no? Salvo de darle libertad completa y absoluta a los dueños del capital, para que ellos hagan lo que se les venga en gana. Pero un detalle, esta gente cuando recibe los dividendos, que es la plata que proviene de esas inversiones, pero que es distribuida a los dueños, ¿qué hace con esos recursos? Bueno, muchos reinvierten en otras cosas, lo sabemos. Eh, pero muchos también compran cosas totalmente inútiles. Y voy a dar el ejemplo de un ministro, que no voy a decir cuál es su nombre, pero en su declaración de patrimonio, él declara tener una inversión valorada en 1.000 millones de pesos, o sea, 1 millón de dólares, eh, en autos antiguos. Tiene una colección de autos antiguos. ¿Cuál es el rédito social, económico para la sociedad, ¿no? De una inversión de ese tipo? Bueno, ninguna, pues, ninguna. ¿Va? El tipo compró sus autos antiguos y ahí los tiene estacionados en algún lado, en algún fondo, imagino, porque es una colección de, no de dos o tres. Y ahí los tiene, y eso no genera, pero beneficio social ninguno. Bueno, tampoco para el mismo dueño de esos autos, salvo ese, esa, no sé, ese placer de admirar esos vehículos que están ahí estacionados. Pero pues nada más. Bueno, entonces, esto lo conecto con que tendríamos que alguna vez, lograr imponer por impuesto patrimonial, ¿no es cierto? Porque esas inversiones son totalmente estériles, no generan ninguna beneficio para la sociedad y como todos sabemos, eh, la riqueza tiene una responsabilidad social. Incluso la doctrina de la iglesia también le exige, ¿verdad?, a los propietarios de altos patrimonios que, que su riqueza tenga un compromiso social. Bueno, entonces estamos caminando hacia una economía de total libertad para el capital, que lamentablemente se conecta con las nuevas ideas de ultraderecha que están avanzando en el mundo y en este mismo país. Ya, estimados compañeros, hasta ahí los dejo. Muchísimas gracias, querido Álvaro, por esta clase magistral que nos has dado acerca de esta política para los ricos, Así descarada, es, que así es. está aplicando el actual gobierno. Ahora, el actual gobierno aparentemente no toma en cuenta de que el país está viviendo una crisis política nacional. En otras palabras, que el desprestigio del sistema político que permite que se hagan estas cosas es completo. Y siempre cuando hay una crisis política nacional, como no hay autoridad que realmente sea legítima, bueno, que ponga orden, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que cada uno hace lo que quiere, pues. Y es la ley del más fuerte. Y por lo tanto se torna la vida insoportable para los de abajo, pero también para los de arriba. Así es, Ahora, señor. así es. Entonces, muchas gracias. Hemos dado un espacio un poco mayor a la presentación magnífica de Álvaro, pero le queremos dar la palabra ahora para analizar, digamos, los principales hechos económicos internacionales y nacionales en el informe económico mensual Hugo Facio Rigazzi a nuestro querido Andrés Solimano. Andrés, por favor, tienes la sala a tu disposición. Ya, ya, hola, muchas gracias. Yo había pensado no opinar mucho porque he estado fuera un periodo medio largo, bastante largo, pero bueno, echémosle para adelante. Voy a tener que hacer una interrupción, o sea, después de que hable voy a tener que arreglar unas cosas y vuelvo. Eh, a ver, yo estoy de acuerdo con el análisis de Álvaro y también de Manuel, que es bastante insólita
insólito lo que está ocurriendo en la legislación económica en Chile en este momento, ¿no es cierto? Porque es abiertamente legislar eh, para los grupos económicos, para las élites más pudientes, para las oligarquías económicas, digamos, ¿no es cierto? Con esta rebaja de impuestos corporativos, con, con este asunto de las contribuciones, la indemnización para las empresas que no aprueben proyectos eh, ante la misma legislación ambiental del Estado, etcétera. Yo creo que esta legislación, primero, va a estar bastante deslegitimada, en el sentido de que es demasiado abierto el carácter regresivo distributivamente de la legislación y aprobada por un parlamento también, que ya el parlamento hace tiempo que viene cuestionado en Chile, eh, y, y yo creo que va a dejar bastante mal parado al Senado y la Cámara de Diputados la aprobación de esta llamada mega reforma. Entonces, va a ser una legislación que no va a tener, creo yo, una sustentabilidad en el tiempo, porque si cambian las condiciones políticas, probablemente va a ser revisada. Entonces, un inversionista que está mirando a largo plazo va a considerar si hace los programas, los planes de inversión, habida cuenta de este factor de deslegitimidad en la legislación aprobada, ¿no es cierto? Eh, También yo creo que eh, no es un mecanismo garantizado. De hecho, hay pocas experiencias internacionales que haya funcionado a la bajo impuesto que lleve a un boom de las inversiones. Digamos, eh, lo trató Reagan en la principio de la década de los 80 en Estados Unidos. No funcionó mucho. Eh, También Thatcher en la década de los 90. eh, Funcionó quizá en Irlanda, pero por otras razones, digamos, porque es un país que se habla inglés, que tiene muchos atractivos para la inversión norteamericana, y estando en Europa, hay condiciones específicas. Pero en general no resulta, porque es un método indirecto y las empresas no necesariamente con una mayor tasa de utilidades después de impuestos van a invertir en capital fijo, maquinaria, equipo, nuevas tecnologías, pueden invertir en activos financieros, pueden pueden pagar más dividendos a sus accionistas y pueden estos accionistas sacar el dinero fuera del país, como lo han sacado en este periodo. Entonces, la lógica económica de un mecanismo indirecto para reactivar la economía tampoco está garantizada, ni mucho menos. Aparte de los temas de economía política eh, que mencionamos, de la falta de legitimidad de esta legislación, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo creo que ese es uno de los problemas. Este año se va a cerrar con un crecimiento, no sé, 1,5% máximo. Eh, entonces ya le van a quedar 3 años a la administración actual para mostrar un mayor crecimiento después de esta legislación en un entorno internacional desfavorable, muy volátil, muy incierto. Entonces es poco probable que esto vaya acompañado de un boom de inversiones. Va a tener un efecto redistributivo regresivo, pero sin un beneficio, un dividendo de mayor crecimiento, mayor inversión, mayor crecimiento económico, mayor creación de empleo, creo yo. Así es que ese es un poco el cuadro que que yo vería. Em,
Bueno, y saltando un poco a lo internacional, eh, eh, se han escrito algunos artículos, por ejemplo, Nouriel Roubini, que es un economista de la Universidad de Nueva York, que se acredita o se le acredita que anticipó la crisis de 2008-2009 y que escribe sobre crisis. Ha dicho que eh, el efecto del precio del petróleo hoy día es mucho menor que en la década de los 70 y que por lo tanto el efecto de desorganización del mercado energético asociado a la guerra de Irán, con Irán, de Estados Unidos, Israel, Irán, es menor que el que se hubiera esperado si se usa como comparación esta inflación de los 70 con los shocks petroleros 73, 79. Yo creo que un poco tiene razón este economista, en el sentido de que hoy día las economías son menos intensivas en el uso de petróleo que lo que eran 50 años atrás, 40, 50 años atrás. Están las tecnologías, o sea, está la fuente de energía limpia, solar, eólica, eh, biomasa, oceánica. Eh, entonces, la intensidad del uso de energía de combustibles fósiles es menor. Yo creo que eso es aproximadamente cierto, porque un poco, ¿qué es lo que se observa en Chile? Se observa internacionalmente que la aceleración de la inflación no es tan grande comparada con la magnitud del aumento de precio de petróleo desde que se desató la guerra a Irán. Y que también se replica a nivel local chileno que el efecto inflacionario del bencinazo de marzo tampoco ha sido tan grande como uno podría originalmente haber esperado. Algo está pasando en ese sentido. Entonces, el shock de oferta negativo de la guerra parece no ser tan grande por el lado de la energía, pero claro, introduce volatilidad de otro tipo, geopolítica, incertidumbre, etcétera. También hay efecto que no es todo precio, porque hay efecto de cantidad. También hay que tomar en cuenta que los países, y eso también explica el efecto de precio menor, después de los 70 empezaron a construir reservas de petróleo y de combustible para disrupciones en el mercado. Y se han estado usando esas reservas para evitar un efecto de precio más alto. Claro, esas reservas se pueden agotar. Entonces, el agotamiento de esas reservas ahí sería más a precio. Pero hasta ahora pasa un poco esto, digamos, que el efecto no es tan fuerte como hubiera esperado. Entonces, y también las estimaciones que hace los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial o OCDE, Banco de International Settlements, de menor crecimiento no son tan agudas, eh, porque el crecimiento parece estar en parte liderado por el boom del mercado accionario norteamericano asociado a las tecnologías de información, a la inteligencia artificial, que ha producido un boom de evaluación de acciones muy fuerte, y eso crea un efecto de riqueza positivo y no afecta el consumo, por lo menos en Estados Unidos y en los países que tienen invertido en el mercado accionario norteamericano. Claro, el downside de eso es que puede haber un reventón en esa burbuja. También sí se ha llamado la atención de que el boom de inversiones, que es realmente grande, en el sentido de inversión en data centers, eh, eh, que es del boom de inversiones más grande que hay de los últimos 50 años. Realmente los empresarios norteamericanos le están apostando muy, muy fuerte a la inteligencia artificial. Entonces hay ese boom expansionario, porque es un boom de inversiones. El problema que tiene
tiene varios problemas. Uno, que es muy intensivo en el uso de energía eléctrica, ¿no es cierto? Y con problemas de generación de energía eléctrica por problemas del petróleo, qué sé yo, puede llegar a una restricción, tocar una restricción importante. Lo otro también es intensivo en el uso de agua. Eh, y también es, también hay cuestionamientos de los efectos de empleo de la inteligencia artificial que puede estar afectando a, al revés de las otras tecnologías que reducen la demanda de trabajador manual. En la inteligencia artificial se reduce la demanda también por trabajadores intelectuales o profesionales, abogados, por ejemplo, un algoritmo de contratos, digamos que, bueno, muchos países todavía tienen, como el nuestro, una estructura bastante arcaica, que hay que ir a, hay que ir a los notarios, pero países que no con estructura más moderna, en muchos pasos en los contratos se pueden hacer con inteligencia artificial y evita la demanda de abogados y del ecosistema ligado a los abogados como, como los notarios y todo lo demás. O, por ejemplo, puede caer la demanda de servicios médicos, porque el paciente va a la primera consulta, el médico le pide exámenes, el paciente recibe los exámenes y se los muestra a ChatGPT o a Gemini o Notebook LM y le dan una respuesta muy cercana a la que le daría el médico. Y mucha gente, sobre todo joven, se está quedando con esa interpretación del resultado de ese examen y se ahorra la segunda consulta porque el médico le dice, venga a verme cuando tenga los resultados y le cobra por la segunda consulta. Entonces la demanda de médicos puede también bajar. Eh, y también otras ocupaciones, digamos, como los chequeos en los aeropuertos del check-in y qué sé yo. O sea, hay una demanda de servicios profesionales que va a estar bajando y de los llamados trabajadores del conocimiento. Eso es un efecto también importante. Bu- bueno, eso. Otras cosas que están sucediendo es el aumento de aranceles que le puso Trump de 50% a los productos de Canadá un día después que estuvieron juntos en la final del Mundial. Eso habla ya de la locura del campeón del norte, digamos, que está con otro primer ministro y al lado, y el día siguiente se va y le sube los aranceles. No es clara la razón. Aparentemente le está echando la culpa por los incendios forestales en Canadá, que son reales, y que el viento lo está llevando a los estados del noreste y centrales de Estados Unidos. Bueno, parece ser que no es tan fácil llegar a los bosques en Canadá. Canadá es un país bastante responsable, serio, y no creo que haya descuidado totalmente el cuidado, el asunto de los bosques, pero, pero hay límites humanos y logísticos a lo que se puede hacer. Pero la respuesta de Trump es subirle los aranceles. Si es que esa es la causa, pueden haber otras causas, nadie sabe, porque a pesar de que tenemos inteligencia artificial, nadie ha podido entrar para simular qué es lo que hay en la cabeza de Mr. T. Entonces, bueno, eh, eso. Eh, otras cosas que están pasando. No sé, podemos conversarlo en una segunda ronda. Eso sería Manuel. Mm. Ah, muteado, Manuel. Sí, muchas gracias, querido Andrés, por este magnífico complemento que nos has hecho a la presentación de la conversación de nuestro querido Álvaro Gallego. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestro querido también Mario Villanueva, uno de los principales dirigentes de No Más AFP
que según entiendo, Mario, van a celebrar muy próximamente un aniversario importante para todos los chilenos. Así es. Por favor, tienes la palabra. Lo que sí, digamos, me temo que los que venimos después vamos a tener que remitirnos en el tiempo para cumplir con lo necesario, con el compromiso de terminar a determinada hora. Mario, por favor, adelante. Pues gracias, Manuel. Bueno, saludar a mis colegas panelistas, a Álvaro, a Andrés, a Guillermo y a todos quienes nos están siguiendo en este programa. Bueno, muy interesante las intervenciones de Álvaro y de Andrés por todos los datos, la información que nos proporcionan. Yo, digamos, como he dicho otras veces, no soy un economista, pero, digamos, estoy siempre leyendo y viendo algunas cosas al respecto y, digamos, voy a entregar algunos resumen de cuestiones que he estado recogiendo, particularmente en el Mercurio del sábado. Eh, bueno, los informes económicos y también el informe que nos hizo llegar Senda a los panelistas dan cuenta de la prolongación y la gravedad de la situación económica que está viviendo el país, particularmente el tema del desempleo que ya llega al 9,4% a nivel país, en las mujeres alcanza al 10,5% y en los jóvenes menores de 24 años al 24,6% a nivel nacional. Uno de cada cuatro jóvenes está sin trabajo. ¿Ah? Y en la región metropolitana también, digamos, es altísimo el desempleo que alcanza el 9,8%. Bueno, el propio informe de finanzas públicas del, de la DIPRES, digamos, también da cuenta de cuál es el estado de la situación económica y, y- y este informe corrige el crecimiento a la baja del Producto Interno Bruto del 2,1 al 1,8%. ¿Ah? Y el Mercurio del sábado en sus temas económicos reconoce que es un escenario conocido y por lo mismo dice el Mercurio preocupante. Asimismo, le preocupa y llama a tener cautela, está llamando al gobierno, por lo visto, respecto a la situación fiscal, que el informe de política fiscal proyecta para el 2006 en un 2% efectivo del PIB y un estructural del 2,6%. Señala también que los ingresos efectivos alcanzarían los ingresos a un 21,9% del PIB y el gasto al 23,9%, es decir, un gasto mayor que los ingresos, que los ingresos. Y aquí dice el Mercurio, reside textual, ¿ah? Comillas, reside la tensión central. Con el gasto comprometido, la deuda superaría el umbral del famoso 45% del Producto Interno Bruto. Y siguiendo con la preocupación del Mercurio, da cuenta de una economía que crece poco y un fisco sin holguras, donde parte del gasto se financia con deuda que ya roza su límite prudente, dice el Mercurio, finalizando diciendo que el producto, que lo que se llama el informe de política fiscal, que este no contiene el escenario más probable y que la autoridad fiscal debe presentar proyecciones consistentes con este y no un abanico de opciones, que es lo que hace el informe. Bueno, todo esto eh, considerando que, como dice Senda en el informe que nos hizo llegar y que Manuel se va a referir seguramente más en profundidad, el ministro de Hacienda ya ha efectuado, dice el Senda, recortes adicionales del 3% del gasto público, los que han generado una contracción adicional superior a un punto porcentual del Producto Interno Bruto, según varias estimaciones de especialistas, dice Senda. Bueno, frente a la preocupación por la situación fiscal, es bueno recordar lo que señala Senda en su informe en comento. Leo.
esto es lo que dice el informe de Senda, subsidios a las pensiones AFP son la causa principal del endeudamiento fiscal. Solo alrededor de un sexto de las contribuciones previsionales recaudadas fueron destinadas a financiar el modesto aporte del sistema de AFP a las pensiones de personas afiliadas. Cerca de 2/3 de estas fueron financiadas por subsidios monetarios directos, bonos de reconocimiento y PGU, es decir, por el Estado. Estos nuevamente crecieron significativamente más del 5% hasta superar los 4.744 millones de dólares en los últimos 12 meses, cubriendo el 60,9% del costo total de las pensiones pagadas por las AFP en ese periodo. Desde la creación del sistema en el año 1981 se acercan a casi 86.000 millones de dólares en moneda de hoy día, los que el fisco ha financiado contra, esto es muy importante, ¿no? Y por eso es tan valioso el informe de Senda, contrayendo una deuda de monto similar con las AFP y las reservas técnicas de las compañías de seguro, la cual, según el Banco Central, representa alrededor de 2/3 de la deuda fiscal total. Es decir, el fisco chileno incurre en la irracionalidad de endeudarse para financiar pensiones pagadas por el sistema de AFP, mismo al cual desvía 5/6 de las cotizaciones obligatorias recaudadas. Esto nos dice Senda. Y en otro punto a destacar del informe de Senda, señala la reciente reforma de pensiones agrava significativamente el abusivo ahorro forzoso. La reciente reforma mal llamada de pensiones que Senda ha calificado como un atentado al pueblo trabajador, en lugar de acabar con las AFP como prometió el gobierno que la aceptó, es decir, el gobierno pasado de Boris, en el curso de la tramitación de este proyecto elevó el patrimonio bursátil de las 5 mayores AFP a más del triple. El patrimonio de sus accionistas ha subido así en más de 4.000 millones de dólares. Los modestos beneficios prometidos por la reforma, todos ellos de íntegro cargo fiscal, llegarán de a goteras y acompañados de pérdida de derechos como elevar, de hecho, la edad de jubilación de las mujeres. Todos sabemos que las mujeres se jubilan a los 60, pero para recibir los beneficios tienen que esperar hasta los 65 años. Eso dice, bueno, Senda, lo que les leí. Y nosotros agregamos que esta reforma ha fortalecido el sistema y le ha entregado más recursos a las AFP para beneficio de los empresarios. A fines de mayo, el fondo ascendía a más de 257.000 millones de dólares. Como ha ido quedando demostrado, el implementar al implementarse el seguro social de la nueva reforma con el descuento adicional del 0,9% de los salarios imponibles a cargo de los empleadores, han mejorado las pensiones para una parte de los pensionados. Y como señala Senda, y leo nuevamente, con apenas 6% estas se pueden financiar íntegramente, ahorrando al fisco los onerosos subsidios directos al pago de pensiones. Actualmente, las AFP descuentan alrededor del 13%, es decir, con apenas 6%, estas se pueden financiar íntegramente, ahorrando al fisco los onerosos subsidios directos al pago de pensiones. Por lo señalado, la tarea de terminar con el sistema de capitalización individual sigue plenamente vigente para mejorar las pensiones y restituir la seguridad social con un sistema de pensiones solidario. Bueno, esta semana, y como lo decía Manuel al inicio en la presentación, esta semana, el 24 de julio concretamente, se cumplen 10 años de la primera gran marcha nacional No Más AFP. Con tal motivo, la Coordinadora Nacional No Más AFP ha organizado un seminario, le hemos llamado Balance y Desafíos para Recuperar la Seguridad Social en Chile. Contará con 2 paneles, uno técnico, con la presentación de Marcos Kremerman, todos lo conocen, economista de la Fundación Sol, y con comentarios de nuestro colega panelista,
aquí presente, Álvaro Gallego, que fue superintendente de pensiones. Ese será el primer panel. Y en el otro panel habrán dirigentes sindicales que estarán allí presentes: José Pérez de Beli, presidente de la ANEF; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; Carolina Espinosa de la Confusam de Centro Occidente; bueno, y Luis Mesina, vocero de No Más AFP y dirigente de la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero. Este seminario se va a efectuar el próximo miércoles 29, la próxima semana, desde las 10 de la mañana en el local del sindicato Scotiabank, ex BBVA, ubicado en Lord Cochrane 165, a pasos de la Alameda. Están todos cordialmente invitados. Dicho esto, quisiera referirme brevemente a la situación, porque tiene relación con lo que hemos estado conversando, a la situación que vive el país a consecuencia de los temporales. No podemos obviar la contingencia. Dado todo lo que ha sucedido, digamos, y podría extenderme, digamos, no tendría muchas más cosas registradas, pero por el tiempo voy a reducir. Dado todo lo sucedido con los temporales, inundaciones, digamos, personas fallecidas, van más de 10 personas fallecidas, familiares a los cuales hacemos llegar nuestras condolencias, es que, dado esto, que la gente reclama y empieza a efectuar ya protestas, como por ejemplo ayer en los Maitenes, en Limache, en la quinta región, reclamaban porque llevan 5 días sin luz y cortes de agua potable, sin respuesta por parte de las empresas eléctricas y las empresas de agua potable. Y Chilquinta les dice ayer que les va a compensar con 40.000 pesos cuando la gente necesita suministro de luz ahora. Más de 35.000 hogares sin luz todavía en la quinta región, hoy martes a las 14 horas. En torno a 34.000 personas o clientes en la región de Coquimbo y más de 8.000 en Atacama. Aguas del Valle les dijo ayer que en 35 horas recién podría reponer el agua en La Serena y Coquimbo. Yo no sé si eso se mantiene o va a seguir prolongándose, dada la gravedad de la situación allí. Por parte del gobierno, lo que más se ve son justificaciones y medidas tardías, presionadas por la demanda de la población y de alcaldes. Empiezan a dar algunas mínimas medidas. Estos temporales se anunciaron por expertos en climatología el viernes 10. Ya circulaba en redes sociales, digamos, que esto se iba a desencadenar. Pero recién el lunes 13, seguramente después de ir a misa el día domingo y el almuerzo familiar, el lunes recién, del almuerzo familiar el día domingo, recién el lunes el gobierno empezó a preocuparse, el lunes de la semana pasada. Pero a lo que quiero llegar, el ministro del Interior, Alvarado, decía ayer lunes al mediodía que el gobierno está tranquilo con las medidas que ha tomado. ¿Ah? Textual, el gobierno está tranquilo con las medidas que ha tomado. ¿Cómo puede estar tranquilo el ministro cuando la gente necesita urgente salir del agua y el barro, secar y reparar sus casas, tener alimento y abrigo, y que el gobierno se movilice, que saque al ejército, por ejemplo, que todo el mundo está reclamando en la zona más afectada para que ayuden con su bien cuidada maquinaria? Y el ministro de Hacienda, Quirós, más preocupado de sacar y aprobar rápidamente entre gallo y medianoche la mega reforma para los súper ricos, decía ayer al mediodía, comillas, que la ciudadanía nos comprenda porque hemos sido ahorrativos, que comprendan las medidas que fueron difíciles, como las bencinas, que nos comprendan en los ajustes, porque para estos casos hay que tener dinero. Nuestro país es de terremoto, decía, inundaciones, y para estos casos hay que guardar recursos. Y en eso pido comprensión por los esfuerzos de ahorro que hemos venido haciendo y seguiremos haciendo. El ministro cree que la gente es tonta, y se traga su justificación. Sus ajustes más su ajuste y mega reforma, más los ahorros que está planteando, no tienen nada que ver con ahorrar para enfrentar catástrofes.
sino como han dicho economistas de todas las tendencias, lo decía también Álvaro, su reforma es para beneficiar al 1% más rico, a las grandes empresas a las cuales le bajarán los impuestos del 27 al 23%, otorgará garantías de invariabilidad tributaria por 10 y 15 años a grupos económicos para proyectos por más de 100 millones de dólares. La reforma, ministro, no mienta, es para ahorrar, no es para ahorrar para las catástrofes, es para beneficio de los dueños de las grandes empresas que ya no pagarán impuestos personales porque podrán descontar los tributos que pague su compañía gracias a la integración tributaria. Y algo con lo que está sucediendo, ministro, usted lo sabe, esta reforma y ajustes es para beneficio de grupos económicos a los cuales el Estado se compromete a indemnizarlos si la justicia anula una autorización ambiental, lo señalaba también Álvaro al respecto. Para ellos es la reforma, no para ahorrar para las catástrofes, señor ministro. El fisco no tendrá más recursos, entre otras cosas, para enfrentar catástrofes. Por el contrario, tendrá menos. El Consejo Fiscal Autónomo ya advirtió que la reforma amenaza la estabilidad fiscal, que el déficit seguirá creciendo y que la deuda pública podría superar la línea roja del 45% del PIB durante este gobierno. Bueno, para finalizar, esperemos que pasada la emergencia, a los responsables de tanto drama se les haga asumir su responsabilidad y la justicia actúe, con aquellos que no que dieron permisos para construir en lugares que no se debía construir, empresas que construyeron digamos, sin los materiales necesarios y tanta injusticia que se han cometido por producto de la imposición de este modelo neoliberal que ha permitido que los, los empresarios y el sistema privado, digamos, se aproveche de la situación y solo esté preocupado de la ganancia y no construir buena infraestructura y dar buenas soluciones habitacionales a quienes han hecho grandes esfuerzos de inversión para tener sus casas propias y que hoy día están invadidas por el agua, por el barro. Que los políticos de izquierda y progresistas se pongan del lado del pueblo, el cual les entregó el mandato de representarlos y exijan soluciones, levanten proyectos de prevención y mitigación y colaboren y contribuyan a que la ciudadanía dé pasos en su organización para actuar unidos en defensa de sus intereses, condiciones de vida y defensa de sus derechos. Eso por mi parte, estimado amigo. Muchas gracias, querido Mario, por esta intervención y sobre todo por el punto de vista que tú siempre tomas en tus presentaciones, que es efectivamente defender los intereses del pueblo trabajador. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, em, quiero agradecerte también porque has hecho una generosa síntesis de el informe, digamos, I+6 de Senda, que lo que hace es, digamos, tomar la magnífica fuente de datos que son los registros previsionales que se actualizan una vez al mes y que, como decíamos al principio, son virtuales censos de la población mayor de 16 años, porque todos tienen una cartola previsional. 99% de la población tiene una cartola previsional. Y los jubilados, desde luego, pero también los que no están jubilados, digamos. Y por otra parte, de las planillas de pago que hacen todos los empleadores, empresas y personas del país una vez al mes. Ahora, en base a estos datos, digamos, Senda viene denunciando desde hace tiempo que el país ha vivido una larga recesión del empleo, em, y lo ha hecho no por crisis internacionales, sino que lo ha hecho
exclusivamente por decisiones de las autoridades monetarias principalmente y fiscales también chilenas, agravadas con lo que está haciendo, digamos, el gobierno actual. Yo quiero, digamos, como hacemos usualmente, eh, compartir con ustedes, digamos, los gráficos donde Senda siempre lleva este registro, digamos. Este es probablemente el mejor, digamos, registro del empleo y su evolución en Chile desde 1900, digamos, 85 tenemos los datos, pero en este gráfico están desde el año 2006, es decir, de antes de la crisis subprime. Y este gráfico lo que muestra en la línea verde, ¿no es cierto? Esta que está aquí, es, digamos, las cotizaciones, o sea, las cotizaciones mensuales al día, pero no solo las del mes, que son la línea esta que está acá arriba, sino que el promedio móvil de 12 meses de estas cotizaciones mensuales. Esto es lo que se llama en Estados Unidos el payroll y es la estadística más seguida por todos los economistas del mundo en relación a la economía estadounidense. Digamos, y probablemente la estadística más seguida en el mundo, porque esa es la principal economía del mundo. Ahora, ¿qué nos indica este promedio móvil de cotizaciones? Nos indica y nos muestra, digamos, la evolución de la economía a lo largo, desde antes de la crisis subprime, ¿no es cierto?, hasta ahora. Y la muestra con entera claridad. Esta crisis de acá es la crisis subprime, en que se ve que el empleo cae durante más o menos 8 meses y después se recupera. Viene una larga recuperación del empleo que dura hasta este punto, digamos que es el 2020, y que es la crisis COVID. Y cae el empleo muy fuertemente. Lo muestra incluso menos de lo que cayó porque parte de las cotizaciones se siguieron pagando por parte del gobierno, lo cual fue una muy buena política fiscal en ese momento. Y después la recuperación muy rápida que hubo entre, digamos, 2021 y 2022 y hasta enero del 2023, que es ese punto de ahí, donde este promedio móvil de cotizaciones al día alcanzó a una cifra de 6.119.123.000. 6.123.000 ocupaciones. Ahora, esto de las ocupaciones al día, ¿por qué usamos ese indicador y no las ocupaciones totales? Las ocupaciones al día son más o menos el 86% del total de ocupaciones formales. Ahora, a esto hay que agregar especialmente las cotizaciones atrasadas de otros meses, pero especialmente las cotizaciones de trabajadores a honorarios. Pero esas se entregan una vez al año, las entrega el Servicio de Impuestos Internos. Entonces no tenemos el dato, digamos, duro mes a mes. Y por lo tanto nos quedamos con las que están al día, que como digo son el 86% del total, o sea, es casi el total. Ahora, todos los trabajadores del país, los 12.070.000, digamos, trabajadores que aparecen registrados con una cartola FP como no jubilados, 12.070.000 es cartola. Eso es lo que se revisa para crear este gráfico. Bueno, y digamos, todos ellos entran y salen constantemente de estos 6 millones, que en realidad son 7 millones si se agregan los honorarios, de ocupaciones formales. Todos ellos, porque todos registran, digamos, cotizaciones recientes. Los 12 millones registran cotizaciones recientes. No hay una muralla china entre trabajo informal y trabajo formal. Todos
los trabajadores son formales porque todos tienen cartola y todos registran cotizaciones. Y casi todas las cotizaciones son de trabajadores dependientes, no independientes. Hay un porcentaje, pero es muy bajo, de trabajadores independientes que también están registrados. Entonces, es muy, muy importante esta estadística. Bueno, ¿y qué nos muestra esta estadística desde enero del 2023? Nos muestra la recesión larga del empleo desde ese momento hasta hoy día. Hoy día, este, digamos, registro tiene 6.046.000, digamos, eso es el mes anterior, me parece, y 6.046.000 ocupaciones. Y acá había 6.123.000 ocupaciones en enero del 2023. O sea, hay menos ocupaciones hoy día que las que había, digamos, después de la recuperación de la pandemia. ¿Y por qué se produce esta caída sistemática? Fueron 21 meses de caída, 158.000 ocupaciones perdidas. 21 meses. Estas caídas fueron 13 meses, estas caídas de acá fueron 8 meses, estas de acá son 21 meses de caída. ¿Y de quién es la responsabilidad de esto? Es en primer lugar del Banco Central, pues. Si el Banco Central se propuso, uno de sus expresidentes dijo, hay que frenar la economía a palos. Y eso es exactamente lo que hicieron y que siguen haciendo por lo demás. ¿Cuál es el sector más afectado por esto? La construcción, pues. Y la construcción, ¿por qué está afectada? ¿Está afectada porque hay 40 horas de trabajo, como dicen ellos? ¿O está afectada porque, qué sé yo, subieron las cotizaciones? ¿O porque los salarios no cayeron durante este periodo, felizmente? Digamos, es por eso que, digamos, la construcción se afectó. Pues la construcción se afectó porque se cortó el crédito bancario para los que quieren casa, pues. Lo acaba de decir el presidente de la Confederación de la Asociación, digamos, de Empresas Constructoras. Es decir, el mismo presidente o la directiva dijo que era la peor situación de la construcción desde el año 1982, que fue, como se sabe, la crisis más grande desde 1929. Bueno, es decir, esa es la responsabilidad, digamos, de estas autoridades. Hay que decir que las autoridades de Hacienda no colaboraron en nada para contrarrestar esto, sino al revés. Es decir, también mantuvieron una política extremadamente contractiva. Ahora, el último año, digamos, desde esta fecha de acá, desde octubre de 2024, durante el 2025 hubo una leve, muy modesta recuperación. Se llegó a 6.049.000 empleos. 6.049.000. Y después, ¿qué es lo que pasó? En diciembre se estancó completamente eso y cayó todos los meses siguientes. O sea, nuevamente vamos caminando para abajo. Ahora, esta es la realidad de la economía chilena en el último tiempo, pues, por el fanatismo de estas autoridades, ¿no es cierto? Que declaró uno de ellos que los equilibrios fiscales son una especie de vocación que nosotros tenemos. Tenemos vocación de buscar los equilibrios fiscales. Eso es lo que piensa esta gente, pues. Son fanáticos, pues. Bueno, y el resultado de este asunto es la situación que tenemos ahora. Una economía que no va para arriba, viene para abajo. Ahora, esta economía, digamos, es la que se le aplica el machetazo, que es, o el servilletazo, digamos, porque este ministro de Hacienda es famoso porque hace sus cálculos en una servilleta, ¿no es cierto? Como le dijo el presidente Coelho. Bueno, este ministro de Hacienda, digamos, le da el servilletazo de primero el benzinazo y después el recorte del 3% del gasto público directamente. Entonces, esa es la situación real de la economía chilena.
Ahora, este gráfico, a nuestro entender, la muestra con bastante claridad. Ahora, Mario Villanueva tuvo la gentileza, como digo, de mostrar lo que es el cálculo que hace siempre IMA Senda, que es básicamente el flujo de caja entre, digamos, el flujo de caja entre, este es el gráfico que les quería mostrar, es el flujo de caja neto entre los afiliados y el fisco y el sistema de AFP. Y aquí está toda la historia del sistema AFP y está año a año el flujo de caja que tuvo, eh, cuánto pusieron los afiliados, cuánto puso el fisco y cuánto les devolvió las AFP, el sistema AFP, a los afiliados. Básicamente eso son estas barras. Y esto empieza, digamos, en 1982, es decir, cuando se creó el sistema de AFP. Y si ustedes se dan cuenta, las barras siempre van para abajo, pues, y por cantidades no menores. Por ejemplo, aquí en 1998, 8.000 millones de dólares fue el aporte neto de los afiliados y el fisco al sistema AFP. ¿Qué significa el aporte? Este es el flujo monetario neto. Este es el dinero contante y sonante que le aportaron las cotizaciones, ¿no es cierto? Más los subsidios directos al pago de pensiones que hace el fisco, menos el aporte que hicieron las AFP al pago de pensiones, pues. Es decir, cuánto se les dio en plata y cuánto se les quitó en plata. Y fíjense ustedes que lo único que han hecho los afiliados y el fisco es ponerle plata todos los años al sistema de AFP, pues. Los afiliados le ponen el 13% del sueldo. Se les recorta obligatoriamente, y antes esto iba al presupuesto fiscal, pues, se le resta al presupuesto fiscal las cotizaciones. ¿Y cuántos son las cotizaciones? 1.600 millones de dólares por año, güey. Perdón, 16.000 millones, son como más de 1.000 millones por mes. Son 16.000 en los últimos 12 meses. 16.000 millones de dólares que se le sacan a los salarios. Y antes esto iba al fisco, al presupuesto fiscal. Y ahora se le pasa entero a las AFP. Bueno, y resulta que el fisco además les paga 2/3 de las pensiones que pagan. Les aporta 4.700 millones de dólares adicionales para que paguen las pensiones, que son más o menos 2/3 de las pensiones que pagan. Y por lo tanto, el aporte que ellos hacen lo sacan de 1/6 de las pensiones que recaudan, pues. Y piense que, por ejemplo, este año el aporte neto, ¿no es cierto?, descontado el aporte a las pensiones, 9.000 millones de dólares, 9.500 millones de dólares en el 2025. En lo que va del 2026, 7.000 millones de dólares, neto, neto, le han aportado el fisco y, digamos, los afiliados al sistema de FP. ¿Cuáles son las únicas dos excepciones en los cuales el sistema de AFP le ha entregado, le ha devuelto, digamos, a los afiliados parte de lo que ellos pusieron? 2020 y 2021. ¿Y qué es lo que pasó el 2020 y el 2021? Los retiros, pues. Los retiros son la única ocasión en la cual el sistema ha devuelto parte de la millonada que le han entregado. Si uno suma todas estas barras, digamos, lo que le han puesto neto son 280.000 millones de dólares al mes de mayo, que es el último que tenemos las cotizaciones, ¿no es cierto?, para sacar este cálculo. 280.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el fondo de pensiones? Ahora, hasta hace 3 días atrás, ¿en cuánto estaba? 244.000 millones de dólares.
O sea, los aportes de esto pagaron íntegramente el valor total del fondo, pero además, digamos, esto ya está descontado las pensiones que volvieron, pues. Entonces, por lo tanto, pagaron el grueso de las pensiones, que lo pagó el fisco. En realidad, esa parte del sistema. Ahora, pero la suma de esto, lo que quiero decir es que es un abuso gigantesco, pues. Ahora, lo que, digamos, ¿dónde está esta plata, pues? Parte muy importante de ella, ¿no es cierto?, fue de las cotizaciones recaudadas, fue a pagar las comisiones y primas y todas las cosas de las empresas que trabajan en esto. Pero, mire, el grueso de este dinero ha ido a parar a las compañías de seguro, que son el corazón de este sistema. Y no a todas las compañías de seguro, sino que a cuatro, que pertenecen a cuatro reconocidos grupos pinochetistas, que se han hecho multimillonarios en dólares, porque vienen haciendo esto desde 1982. ¿Me van a creer ustedes que todos los meses, todos los años, si uno saca, digamos, el promedio en todo este periodo, cuatro compañías de seguro se han llevado una cuarta parte de las cotizaciones? Y el conjunto de las compañías de seguro se ha llevado la mitad de las cotizaciones. O sea, no bien recaudan las cotizaciones y la mitad se las pasan a las compañías de seguro. Y cuatro grupos controlan, digamos, la mitad de ese flujo va a solo cuatro grupos. El último mes, por ejemplo, ¿cuál fue el grupo más beneficiado? Penta, pues. Penta es el grupo que más dinero sacó. Las compañías de seguros se han hinchado de plata, digamos, durante todo este último periodo, porque han aumentado mucho las cotizaciones gracias a la reforma de pensiones, pues. Entonces, el resultado de esto es que es un abuso gigantesco. Ahora, ¿qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos lo mismo que hicieron todos los países de Europa, que tenían este mismo sistema impuesto en el tiempo de la unipolaridad? En los años 90, les impusieron a todos los países de Europa del Este, especialmente, un sistema parecido a este. ¿Qué es lo que hicieron gobiernos de derecha en Polonia, en Hungría, en Rusia? Es un gobierno nacionalista, no digamos que es un gobierno de izquierda. Bueno, y todos estos gobiernos, ¿qué es lo que hicieron? Acabaron con este sistema, pues. ¿Y cómo acabaron? Volvieron a toda la gente al sistema antiguo que lo tenían, pues, con sus cotizaciones, pues. Y con eso, digamos, resolvieron este problema. Ahora, ¿cuál ha sido la propuesta que hizo Nomás AFP hace 2 años? Digamos, y está vigente esa propuesta, es una de las que ha hecho Nomás AFP. Bueno, si todos volvemos al IPS y le devolvemos al fisco, digamos, las cotizaciones, sacamos del fondo, ¿no es cierto? Y las cotizaciones que ellos aportaron, no las ganancias del fondo, sino que las cotizaciones que se aportaron al fondo, se le devuelven al fisco. La suma de lo que se le devuelve equivale a 2/3 de la deuda fiscal total. Porque ¿de dónde se origina la deuda fiscal en Chile? En esto, pues. Porque resulta que las cotizaciones son un quinto de los ingresos totales del fisco. Un quinto. Bueno, y desde 1981 se le restaron al presupuesto fiscal. ¿Y qué es lo que hizo el fisco? Porque siguió pagando todas las pensiones. ¿De dónde sacó la plata? Se endeudó. ¿Y con quién se endeudó? Con el fondo pensiones, pues. Y por lo tanto, 2/3 de la deuda fiscal total es con el fondo pensiones. Y si los afiliados se vuelven y le devuelven al fisco, ¿no es cierto?, las cotizaciones que pusieron en el fondo, eso significa que la deuda fiscal total se reduce en 2/3. Pero no solo eso, sino que puede el fisco con estos ingresos, que siempre duplican las cotizaciones, el costo total de las pensiones que paga el sistema de AFP sin subsidio. Bueno, resulta que eso quedaría, digamos, podría duplicar las pensiones del fisco y se ahorraría todos los subsidios que hoy día le pone al sistema de pensiones. O sea,
Esto no solo resuelve uno de los abusos más importantes que han hecho perder legitimidad al sistema político y que tiene sumido a Chile en una crisis política nacional que es crisis de legitimidad, sino que además le resuelve las cuentas del fisco, pues. Es decir, esa es la realidad de este abuso gigantesco. Ahora, si se recuperara el fondo completo, esta línea de acá es la tasa interna de retorno que tendría este sistema. Y fíjense usted que esto es, ¿cuánto es ahora? 0,78% anual. O sea, si se recuperara los 244.000 millones, digamos, que tiene el fondo, se recuperara íntegro, ¿no es cierto? El resultado sería que el negocio que habría hecho, digamos, los afiliados, es de un 0,78%, digamos, anual promedio. Algo bastante modesto. Bueno, eso es el informe de I+6 de este mes. Yo no quiero abundar más en esto. Agradecerle a todos los que han iniciado esta conversación de manera tan brillante, digamos, y proponerles que hagamos una ronda de intervenciones de quienes nos acompañan acá en esta sala, a quienes les damos a todos la bienvenida, les agradecemos su presencia y queremos empezar dándole la palabra a uno de nuestros panelistas estables que nos acompaña ahora, digamos, y que es un hombre que ha aportado mucho a la lucha contra este abuso. Es el que redactó el único proyecto para acabar y derogar el maldito, digamos, decreto de ley que creó el sistema de AFP, el 3500 creo que se llama, ese es el número, nos podrá decir el mismo, es el abogado Guillermo Rioseco. Guillermo, por favor, si puede hacer una intervención, yo creo que hagamos una intervención más o menos breve para poder cerrar la sesión. Disculpa, Adelante. Manuel, si puedes bajar el gráfico. Ah, por supuesto, lo sacamos. Muchas gracias, Manuel. Cordial y cariñoso saludo para Andrés, para Mario, a Álvaro que se retiró y a todos que nos ven en este panel. Eh, bueno, quisiera, de acuerdo a lo que planteó Mario, que afirmó recién Manuel, Mario dice que al mes de mayo son 257.000 millones de dólares los que están en los fondos de pensiones, producto del ahorro obligatorio forzoso de los trabajadores en Chile. ¿Ya? Eh, y la pregunta a raíz de este proyecto o sea, de esta futura ley, que lo dice todos, que tiene que ver con otras cosas, el debate económico parece girar en torno a las excepciones de impuestos, ilusión, evasión, manejo fiscal, monetarismo puro, eh, pero está ausente una definición de qué hacemos como país a largo plazo para crecer y desarrollarnos. No unos contra otros, porque lo que uno observa es que esto es para los ricos y esto es para los pesados. Los países no crecen así, o sea, no crecen así. O sea, el Estado permanente revoluciona, no va a decir, ok, vamos a China, anda, anda, anda a mandarte el numerito a China que está ocurriendo, anda a China, ¿ya? No funciona así la economía, ¿ya? Entonces, primero respetemos las instituciones, ¿ya? Segundo, eh, claro que el problema es estructural o no. Yo creo que es estructural. Y la izquierda fortaleció la financiarización de la economía en Chile, ¿o no? Eso acaban de reconocer. O sea, las AFP están vivitas y coleando, están más firmes que nunca. ¿Producto de qué? Del gobierno del compañero Boric.
Así son las cosas, no son de otra manera, no son de otra manera. ¿Ok? Pero la reflexión, y voy a tratar de ser breve, en realidad, es que esos 257.000 millones de dólares eh, que, que son del ahorro interno, según la literatura y algo que he podido leer, Chile es uno de los países de América Latina que tiene una mayor capacidad de ahorro interno, producto de este ahorro forzoso. Pero este ahorro está simplemente desacoplado de la realidad nacional. O sea, es insensible, es inmune a los problemas que tiene Chile. Es decir, es un absurdo, o sea, es irracional. ¿Eh? Eh, el planteamiento permanente que hace Manuel respecto de que el Estado termina financiando, subsidiando a una industria parasitaria como son las AFP, se reafirma mes con mes y durante ya 45 años, ¿no es cierto? Pero da la impresión que nuestra clase política mira para el lado. Entonces, el ahorro, las reformas tributarias son 8.000 millones, 9.000 millones, por ahí. Y nunca recaudan eso, ¿no? Se quedan en 3.000, 4.000. Si no mal no recuerdo, el fisco, al menos, eh, y aquí, con el respeto a los trabajadores, gasta o invierte, pero gasta 3.500 millones más menos, ¿no es cierto?, entre subsidios y financiamiento de la industria parasitaria de los ATP. Y como también dijo Mario Villanueva, y lo hemos confirmado tantas veces acá, que 2/3 prácticamente, ¿no es cierto?, de las personas pagan dólares. O sea, en 4 años de gobierno son 14.000 millones de dólares que el Estado dejaría de subsidiar. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿es racional que este tremendo ahorro interno esté desacoplado, no esté conectado? ¿Qué hay que hacer para que se... Pero, porque de vuelta en vuelta, y lo planteo también muchas veces, ¿no es cierto? O sea, con las crisis cíclicas, y hace rato que venimos escuchando este tema, lo dijo Andrés, hacia el pasar, las tecnologías de la información, las burbujas, nos recordamos, ¿no es cierto?, las .com, ¿eh? Enron y todo. Ok, estamos por ahí, las señales van ahí, por ahí vienen. O sea, entonces a la vuelta nos vamos a encontrar que los 257.000 millones ya no son 140, 100. ¿Te das cuenta? Entonces, el mundo al revés. O sea, el discurso es el mismo. La pregunta es, o sea, los problemas que tenemos son estructurales, son de esta administración, de la anterior. No pretendo, digamos, discutir de igual a igual con Andrés ni con Manuel, con mucho respeto y cariño, pero de acuerdo a lo que uno puede leer como profesional, estudiar, analizar, que me gusta leer y analizar temas de economía, lo que está claro es el acceso de financiarización y entonces la captura del sistema financiero respecto de lo que es la economía real y que lo que entonces las autoridades, los parlamentarios del sector no entienden, o no entienden o no quieren entender, o se quedan en la zona de confort. No está la contrapregunta, no está, no están los especialistas, los periodistas especializados en materias económicas. Eh, se basa en la ignorancia de la gente, como decía muy bien nuestro amigo ay, José Gabriel Pal, que todo esto funciona, que la financiación funciona en base a la simetría de información. O sea, lo que desconocen uno es negocio pago. Eso. Y economías reales no, es otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una subyugación de los medios, de todo el mundo con respecto a lo que plantea la finanza. El ministro Quirós es un ser elevado. Juega con la regla de cálculo, con la planilla, Excel, con
¿ya? Eh, pero en esto, impuestos, exenciones, ilusión, recaudación y todo. Y de alguna manera como una especie de candor, evocando a Adam Smith. Cuidado, hay que eh, conocer el pensamiento profundo de Adam Smith respecto al comportamiento del ser humano en la economía. ¿Ya? O sea, de alguna manera Álvaro lo plantea. O sea esta receta que plantea, como muy bien dijo Álvaro, lo dice Andrés, no ha resultado bien en ninguna parte del mundo. O sea, así es, no, no es la receta. Pero bueno, ahí está. Así es que le doy las gracias por esta reincorporación paulatina, ¿no? Eh, Agradezco poder exponer estos puntos de vista y felicitar por siempre a Senda por mantener esta filosofía, esta manera de monitorear este perverso sistema que de alguna u otra manera creo que algún día va a terminar porque es irracional, no es sostenible en el tiempo. Así es, no es sostenible en el tiempo. Espero que venga alguna generación de periodistas, economistas, jóvenes, o a lo mejor que la inteligencia artificial nos provea, digamos, no sé, de ideas mágicas, ¿ah? Para que se den cuenta que esta es una locura. Es una verdadera locura legal. El, o sea, ¿cómo se llama? Yo no La sé si en este ludopatía. caso soy yo el que La, no tengo. la ludopatía previsional, pero que ya está en el deporte, está en todo. Tú ves ahí, todo en Chile es una ludopatía. Chile es un casino. Muchas gracias. No, perdón, pero antes me gustó eso siempre. Eh, Esto de que eh, el tema de las maniobras de los monetaristas encabezados por Marcel, ¿ah? Hicieron digamos, un montón o sea, tocaron, digamos, lo esencial que es el tema de la capacidad de, ¿cómo se llama? Antes se hablaba del poder adquisitivo de la población, ¿ah? Eh, pero toda esta inflación, todo este crecimiento, básicamente ha sido generado desde adentro y no de afuera, y ya que hago demostrar. Y vuelvo a reiterar y recordar que me gustó de nuevo al señor, a la Andrea Repeto, ¿ya? Y a Alejandro Mico, pedir disculpas dentro de la familia de los economistas, así que se equivocaron en sobreestimar los ingresos del país. Es bueno cuando los economistas piden disculpas y dan la cara. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo a ti, Guillermo. Muchas gracias por tu participación y muchas gracias por lo que has hecho, que es muy importante. Creo que tu proyecto de ley sigue ahí en el Senado, durmiendo el sueño de los justos, ¿no es cierto? Le llegará. Vendrán otros y lo reactivarán. Eso. Bueno, quiero consultarle, Mario, Andrés, ¿te gustaría entregar alguna otra opinión adicional? Mario, ¿alguno de los otros participantes en la sala? Y si no, Y- cerramos la sesión. no, no, agradecer y Me también temo que no te escucho nada. No sé si soy yo o tú. ¿se Ahí sí, escuchan? ahí sí. Ya, no, no, yo quería agradecer la oportunidad y agradecer también a Senda, en particular a Manuel, por tener esta actividad mensual constante que nos permite reunirnos, eh, analizar lo que está pasando en el país. Estos foros, estas conversaciones que estamos teniendo debieran estar en los medios de comunicación y poder ser escuchados masivamente. Es una muestra de cómo el estado de cosas de nuestro país, de que tenemos que ser este grupo de amigos que nos juntamos mensualmente a intercambiar
usando los datos y los informes de Senda y los análisis de los distintos compañeros. Pero esto debiera, pienso yo, ser conocido por un grupo muy amplio de la población, estos razonamientos, porque la prensa siempre está dando una versión muy restringida de la realidad. Y también el ámbito de los economistas contribuye a eso, que hay un pequeño grupo dominante que da como la pauta para seguir legitimando un sistema absurdo y socialmente regresivo como el que tenemos. Eh, eh, el fin de semana entré a una librería y me encontré este libro recientemente publicado, La montaña rusa, eh, de Mario Marcel, que cuenta, no lo he empezado a leer, pero que sería interesante que se pudiera analizar cómo su versión de cómo manejaron las cosas de los últimos 8 o 10 años, porque desde Presidencia del Banco Central al Ministerio de Hacienda y los efectos. Eh, Así es que eso, básicamente yo creo que tenemos que seguir trabajando en esta dirección de analizar la realidad económica y social del país, política, de la perspectiva alternativa, y ojalá ir proponiendo opciones, formular, está la propuesta del movimiento No Más FP, está la propuesta de Manuel, la cosa que hizo con mucha valentía Guillermo Río Seco de presentar una abolición del decreto ley 3500. Ese tipo de cosas contribuyen de forma muy importante. Yo creo que el sistema tiene tantas contradicciones y que no puede durar, ya ha durado mucho tiempo, pero yo creo que no va a poder durar demasiado más. Y eso se está agudizando con el actual gobierno, que está haciendo política extremadamente regresiva y que no está atendiendo las necesidades de la gente. Lo de los temporales, que mencionó muy elocuentemente Mario, es una muestra de que estamos presos de las compañías privadas de electricidad, Enel y otras, que no invierten en los servicios eléctricos y que se producen temporales y se corta la luz por días, por horas, etcétera. Eso muestra una subinversión que hace el sector privado en la infraestructura básica del país. Lo mismo pasa en el agua. Eh, Ahí hay un campo para proponer que vuelvan al Estado las empresas eléctricas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se nacionalicen las empresas de electricidad y que el Estado ponga prioritario el suministro de energía eléctrica sostenido y que pueda resistir las catástrofes naturales, ¿no es cierto? Esa es una cosa ya básica que habría que, yo creo que salir a la palestra y proponer, ¿no es cierto? Lo mismo en las compañías de agua, son los servicios absolutamente básicos. Eh, y así, eh, para no plantear cosas más elaboradas de las fuentes del crecimiento económico que también mencionó Guillermo, yo creo que, no, que sin una inversión pública no vamos a tener esta fe de que el sector privado que no viene invirtiendo de los últimos 10 15 años va a ser el que nos va a sacar adelante por sí solo el carro del crecimiento y va a volver a invertir mágicamente, es una utopía. No se va a dar. Pero se insisten en descansar en tirar para adelante el carro de crecimiento por los que no lo han hecho. Más todo el tema de Manuel, de, de- de la redistribución entre el Estado y la AFP, extremadamente regresiva. Bueno, paro acá y agradezco nuevamente y sigamos adelante en esta línea porque lo necesita el país y nosotros mismos, poder reunirnos. Muchas gracias, querido Andrés. Estamos en la hora, ya tenemos que terminar. Quiero decir que una de las preguntas que queríamos abordar en esta sesión, pero la abordaremos en la siguiente,
es qué pretende el ministro de Minería y el presidente de Codelco al estar desprestigiando de manera grosera y antipatriótica a la principal empresa de Chile, que es Codelco. El ministro de Minería ha dicho que Codelco está fuera de control. Esto rebotó nada menos que en un reportaje de Bloomberg, en que lo citan y citan esto que dijo. Hay otro tipo ahí en la moneda que dijo que estaba quebrado el país. La Contraloría le reclamó. El ministro de Minería, que se supone que es el responsable principal de Codelco, dijo que estaba fuera de control, cuando en realidad Codelco es la empresa más rentable del país, pero de lejos. Y, por supuesto, es una empresa estatal. Y que a pesar de que se le han quitado todos los recursos, ha logrado, bajo la administración anterior, digamos, definir un plan de desarrollo razonable y que efectivamente la mantiene hoy día como la principal minera del mundo en cobre y en litio. Entonces, y estos tipos están ahí, digamos, desprestigiándola. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dejar que la herencia del presidente Allende, ¿no es cierto?, que ha financiado una parte muy importante del desarrollo del país, la vendan. Eso es lo que están buscando, pues. Entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima sesión, en la cual eh, puede que tengamos algún invitado importante, digamos, a esta presentación de Hugo Facio Rigazzi, para centrarnos en ese que es uno de los temas principales a defender hoy día, Codelco. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dios. Chao, chao, que estén bien. Un Buenas abrazo. noches. Chao. No de Cántaro en Concepción, ¿ah? Y en el norte.